Hoy tendremos como título, como lo ven ahí en la pantalla, a los pies de Jesús. Y los invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42, donde vamos a estudiar una historia que solo la encontramos en el Evangelio de Lucas. Es exclusiva de Lucas, pero es una historia maravillosa. Lucas 10 del 38 al 42 dice así: aconteció que yendo de camino, el Señor Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a dividir nuestro texto de estudio en esta noche en tres partes. La primera parte, los versículos 38 al 39, vamos a ver el contexto de esta historia y los personajes que ahí se narran. La segunda parte, en el versículo 40, vamos a ver la actitud de Marta en esta historia. Y por último, la tercera parte será los versículos 41 al 42, donde veremos la actitud de María y la enseñanza general que el Señor Jesús quiere darnos en esta noche por medio de este pasaje maravilloso. Entonces leamos otra vez los versículos 38 al 39 para ver el contexto y los personajes que aquí se narran. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. La historia que nos narra Lucas en su evangelio transcurre cuando el Señor recién cumplía su tercer año de ministerio público y estaba cerca del tiempo de la crucifixión. Ahora el Señor estaba descendiendo desde Galilea al sur, a Jerusalén, y entró en la casa de Marta y María, que vivían con su hermano Lázaro. Esto lo podemos comprobar porque así lo narra también, o nos lo enseña el Evangelio de Juan en los capítulos 11 y 12. Esta familia vivía en un pequeño pueblo a unos 3 kilómetros de Jerusalén que tenía por nombre Betania. Tanto Lucas como Juan registran en la Escritura que Jesús disfrutaba de la hospitalidad de esta familia. Había un gran amor de esta familia hacia Jesús y también de Jesús hacia esta familia. Llama la atención que esta historia nos habla de dos mujeres. Y esto es especial porque en el judaísmo del primer siglo, los rabinos no recibían mujeres como alumnas. Vimos hace poco en la prédica que nos expuso el pastor Pablo sobre el rol de la mujer en el hogar, que la mujer en el primer siglo era denigrada y menospreciada. Comentando esta historia, David Garland dice: los espacios masculinos y femeninos estaban divididos en el mundo antiguo, y los hombres y las mujeres normalmente no se mezclaban ni siquiera en el hogar. Las mujeres solo cruzaban al mundo masculino para servirlos y luego se retiraban, a menos que fueran ancianas o prostitutas, dice Garland. ¿Qué diferencia con lo que nos enseña la Escritura? Que, como lo mencionaba el pastor en esa prédica, la Escritura protege a la mujer y expone su precioso valor.
El mismo apóstol Pedro lo expresa hablando de que la mujer creyente es coheredera de la gracia de Dios. Es así como encontramos dos mujeres en este pasaje que eran discípulas del Señor. Ambas habían creído en Jesús como su Rey y Salvador. Ambas lo amaban y Jesús las amaba a ellas. Pero evidentemente eran mujeres de muy diferente mentalidad. Marta era activa, era inquieta, era impulsiva. Decía en voz alta lo que sentía. Por el contrario, María era tranquila, era callada, era contemplativa. Marta, cuando llegaba a Jesús, se alegraba de verle y se ocupaba de prepararle un gran banquete. María también se alegraba de verle, pero su primer pensamiento era sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus palabras. Dios había derramado su gracia en estas dos mujeres, pero cada una respondía a esa gracia de diferente manera. Ahora vamos a nuestra segunda parte, en el versículo 40 de Lucas 10, donde vamos a ver la actitud de Marta en esta historia. Dice así: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Es claro por el tono del pasaje que Marta se extralimitó en su deseo por proporcionar una estadía especial al Señor. Su excesivo celo por ofrecer un excelente banquete, el alimento del cuerpo, la hizo olvidar durante un tiempo por el alimento del alma. Se preocupaba por muchos quehaceres. Muy pronto le remordió la conciencia al verle que estaba sirviendo sola y viendo a su hermana ahí sentada a los pies del Señor y oyendo su palabra. Se fue poco a poco llenando de presión y esa presión la llevó al mal genio y vino la queja. Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Al decir esto, esta mujer creyente se olvidó lamentablemente de quién era ella. Y lo peor, se olvidó de con quién estaba hablando. Las prioridades equivocadas de Marta finalmente le hicieron perder la alegría del servicio. Cada vez se ponía más molesta hasta llegar al punto de decirle al mismo Señor lo que tenía que hacer. Dice John MacArthur: Marta se atrevió a decirle al Señor exactamente qué debía hacer, sugiriendo que la voluntad y los planes de ella eran más importantes que los de Él. Ella había perdido la perspectiva, estaba totalmente fuera de control. Su visión de la realidad se le había desviado de manera severa. Marta estaba preocupada por el pan y la comida del cuerpo, mientras que el enfoque de María estaba en el pan de vida que alimenta el alma. Fin de la cita. A Marta es el mismísimo servicio lo que le impide dedicarse a lo más importante, a Jesús mismo. Marta se había desviado de lo principal por sus muchos afanes y al enfocarse solo en el servicio prestado, se distrajo de lo más importante. El mismo Señor, el Verbo hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, lo tenía al frente y lo tenía por poco tiempo. Marta tenía una lista de todas las cosas por hacer. Había múltiples ocupaciones que ella quería hacer por Jesús, pero se enfrascó tanto en hacer estas cosas que perdió de vista al mismo Jesús, a pesar de que ella lo estaba haciendo para la gloria de Dios. ¿Y saben qué es lo más peligroso? Que Marta nunca creyó que estaba equivocada. Y no solo eso,
Marta llegó al punto de molestarse con el mismo Señor Jesús. Esto es lo que generalmente pasa cuando nosotros, poco a poco, vamos descuidando la comunión y la intimidad con Dios mismo por medio de su Hijo. Cuando nuestra oración se ha vuelto rutinaria, esto irremediablemente desembocará en mal genio y desánimo en nuestro diario vivir. Cuando esto pasa, vienen las presiones del trabajo, vienen las presiones de las diferentes actividades y muchas veces la forma en la que reaccionamos es en contra de la misma voluntad de Dios. Cuando nosotros descuidamos nuestra comunión íntima con Dios por medio de su Hijo, los afanes del mundo se convierten en una carga de ansiedad en nuestras vidas. Los afanes se visten de importancia, aunque realmente son secundarios, son irrelevantes y no son imprescindibles. El error de Marta debe ser una advertencia continua para todos los cristianos, para todos nosotros que con frecuencia le damos atención excesiva a cosas en sí legítimas, pero que siempre terminan preocupándonos porque son múltiples y múltiples quehaceres. Y eso nos lleva a olvidarnos de lo principal. Y la tercera parte de esta historia, que la vamos a estudiar en los versículos 41 y 42, donde más nos vamos a enfocar en esta noche, es la actitud de María y la enseñanza del Señor Jesús en esta historia. Dice en los versículos 41 y 42 de Lucas 10, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor responde de manera compasiva a Marta, quizás para apaciguar su corazón, y le responde con amor, mencionando 2 veces su nombre: Marta, Marta. Esta forma de llamar a la persona, mencionando 2 veces su nombre, era muy significativa en la cultura hebrea. Se presentaba cuando una persona tenía mucha confianza con la otra o había mucha cercanía entre ambos. Cristo conocía perfectamente el corazón de Marta. Su respuesta fue con ternura y compasión, ya que Marta estaba afanada, amargada y resentida. Dice J.C. Wright: la solemne reprimenda de nuestro Señor Jesucristo a su sierva Marta, cual sabio médico, vio la enfermedad que la estaba apresando y enseguida aplicó la medicina. Cual tierno padre, expuso el error en el que había caído su equivocada hija y no se reservó la corrección que necesitaba. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María, por el contrario, estaba tan consumida por las palabras de Cristo que se volvió completamente ajena a todo lo demás. No se le escucha decir ni una palabra. Ella estaba tan sumergida en Cristo, ella estaba disfrutando el tiempo con su Señor, que ella no tenía cabeza para nada más. Aquí vemos que mientras las muchas cosas y las muchas ocupaciones nos inquietan, la única que es necesaria trae profunda paz a nuestras almas. La pregunta que vamos ahora a tocar es: ¿qué estaba haciendo María a los pies de Jesús? ¿Qué estaba haciendo María a los pies de Jesús? La respuesta es: María
estaba contemplando la hermosura de Cristo. Contemplando la hermosura de Cristo. Una sola cosa, dice el Dios del universo. Una, no dos, ni tres, no son 5 ni son 20, es una sola cosa que es necesaria. La única cosa que es absolutamente necesaria para todo creyente es contemplar la hermosura de Cristo, deleitarse en Él con todo su ser, disfrutar estar en su presencia. Esto fue lo que escogió María. Aquí nos debemos hacer una pregunta para ir profundizando en esto. ¿Por qué Cristo enfatiza que solo una cosa es necesaria? ¿Por qué? Si en la palabra también vemos, por ejemplo, que Él nos habla que le debemos de servir, que solo lo que estaba haciendo Marta. También nos habla que tenemos que formar nuestro carácter a su imagen. Entonces, ¿por qué Él habla que solo una cosa es necesaria? ¿Por qué le da tanta importancia al Señor a que estemos a sus pies, rendidos, conociéndolo, deleitándonos en Él, contemplando su hermosura? ¿Por qué? Iglesia, porque esto es lo primero y lo más esencial. Lo primero y lo más esencial que debe hacer un creyente para que posteriormente lo podamos glorificar con nuestra vida y lo podamos servir conforme a su voluntad. Primero la intimidad, primero Él. Segundo, la obediencia y el servicio y todas las cosas. Mira que esto lo enseña el mismo Catecismo Menor de Westminster. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice así, escucha: ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? Esto es lo que dice esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de que tú estés con vida? ¿Cuál es el propósito que estemos en esta tierra? El catecismo lo responde así: el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios. Pero mira lo que dice esta parte: y gozar plenamente de Él para siempre. Gozar plenamente de Él para siempre. La Biblia dice que tenemos que vivir para la gloria de Dios. Pero hermanos, jamás podremos hacer esto a menos que primero no hayamos contemplado la belleza de su gloria. Le damos un texto que nos va a aclarar esto. Vamos por favor a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Un texto hermoso. 2 Corintios capítulo 3. Versículo 18 dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, mirándolo a Él, mirando su gloria, somos ¿qué? Transformados. Vemos su gloria y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, siendo como Él, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, por el poder del Espíritu Santo. La gloria de Dios es la belleza de Dios. Es todo aquello que lo hace a Él único, especial, excelso, precioso, majestuoso y virtuoso. Dice Martin Lloyd-Jones
La gloria de Dios es su grandeza, su esplendor y su majestad. Dice el pastor Sugel Michelet, la gloria de Dios es la armonía perfecta de todos sus atributos en un ser infinitamente hermoso y personal. Y dice Tim Chester, la gloria de Dios es la suma de toda su esencia, su amor, su bondad, su belleza, su pureza, su juicio, su esplendor, su poder, su sabiduría y su majestad. Fin de la cita. A medida, hermanos, a medida que más contemplemos la gloria del Señor, empezaremos a entender las palabras del Señor. Solo una cosa es necesaria. A medida que lo disfrutemos más y más a Él, menos disfrutaremos las cosas pasajeras de este mundo. A medida que más asombrados y nos deslumbremos de su obra perfecta, su cruz, menos obsesionados estaremos con lo que nosotros hacemos. En la medida que más contemplemos su santidad, seremos impulsados por Dios a una vida en santidad. La obra del Espíritu Santo en nosotros, como lo dice el Evangelio de Juan, es abrirnos los ojos y los oídos espirituales para ver la hermosura de Cristo. Y que cuando esas palabras las leamos, las meditemos, cuando nos dejemos llenar nuestro ser, palabras de vida eterna, como decía el apóstol Pedro, cuando esto pasa en nuestra vida, irán cayendo uno a uno los ídolos que hemos creado en nuestro corazón. Y esto nos llevará inevitablemente cada día a desear más y más estar a los pies de Jesús. Dice Nicolás Tranchini, la belleza de Cristo transforma el corazón. La belleza de Cristo santifica. La belleza de Cristo cambia los afectos y los anhelos de nuestro corazón. Verle a Él y disfrutar de lo que Él ha hecho por nosotros es el motivador, es el motor, es el fuego que derrite nuestro egoísmo y cautiva lo más profundo de nuestro ser. De modo que después de verlo, nuestro mayor gozo sea vivir para Él. Fin de la cita. Meditando en esto, mientras preparaba este sermón, me ponía a pensar y me venían dos textos a mi mente de cuando se oyó audiblemente la voz del Padre desde el cielo. Leámoslos. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 3. Bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 17. El Padre hablando desde el cielo. Pocas veces en la Escritura se oye la voz del Padre. Y mira lo que dice. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Adelanta por favor hasta el capítulo 17 de Mateo. La transfiguración. Mateo 17, versículo 5. Mira lo que vuelve a decir el Padre desde los cielos. Mateo 17, 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió,
Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Si el Padre se complace en su Hijo, ¿no debe ser lo mismo para nosotros? Deleitarnos en su Hijo, conocerlo, disfrutar de su presencia, estar a sus pies rendidos. Esto es lo que estaba haciendo María. Esa es la mejor y es la única cosa que es necesaria. Estar a sus pies contemplando su hermosura. Los invito a que hagamos un ejemplo práctico de esto, para que como que nos apersonemos de esto que nos está enseñando la Escritura. El ejemplo práctico es este. Hace unas semanas, en una de las reuniones de oración, yo di una enseñanza sobre la importancia de la meditación bíblica, que era lo que siempre hacían los puritanos. ¿Los puritanos qué hacían? Ellos primero leían la Biblia, después meditaban en lo que leían y después oraban de lo que leían. Y así era su continuo vida cristiana: lectura, meditación y oración. Yo quiero que por un segundo pienses que estás esta noche en tu casa y que abres el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Te invito a que por favor vayamos a él. Y vamos a ver qué pasa cuando llevamos a cabo este ejercicio, estar a solas en nuestra casa, en la intimidad de nuestro cuarto con el Señor, y abrimos la Escritura, y abrimos Juan 15. ¿Listo? Tenlo ahí, ya te voy a dar el texto. El versículo que vamos a leer enseña una verdad tan increíble que cada vez que yo medito en esto, mi cabeza no lo logra entender, no lo logra comprender. Se ha vuelto una meditación constante, que es una verdad tan fascinante y arrolladora, que créeme que cada día se afirma más en nuestro corazón lo que enseña el Señor Jesús. Son sus palabras en este texto. Te lo aseguro, que no podremos sino vivir rendidos ante su majestad. Versículo 9 de Juan 15. Vamos a leerlo despacio, por favor. Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado. Ojo, está el Señor Jesús diciendo: como el Padre me ha amado. Así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Meditemos en este texto. ¿Qué está diciendo este texto? Está diciendo que Jesús nos ama con la misma cantidad de amor con la que el Padre lo ama a Él. Eso lo dice el texto. Lo voy a decir de otras palabras, con otra forma. Con el mismo amor intratrinitario que existe desde antes de la fundación del mundo y que Dios Padre tiene por su Hijo, con ese mismo amor intratrinitario, así también yo os he amado a vosotros. Esta verdad es tan potente que nos deja
estupefactos, sin palabras. Estamos viviendo nuestra vida cristiana entendiendo lo que afirma este texto. Mira que el mismo texto, al final, es la invitación que nos hace a vivir. ¿Cómo termina el texto? Después del Señor de haber dicho esta verdad que nos escapa de nuestra cabeza, dice así: permaneced en mi amor. Dicho de otra forma, vive tu vida a la luz de esta realidad. ¿Estamos viviendo nuestro cristianismo entendiendo este amor inconmensurable para nosotros que no lo logramos ni siquiera entender? Cuando nosotros meditemos en esta verdad, cuando sea una convicción en nuestro ser, cuando nos asombremos ante este amor inconmensurable, ese día y desde ese día nuestra vida cristiana será diferente. Por eso, solo una cosa es necesaria: estar a los pies de Jesús. Ya vimos el por qué el Señor Jesús quiere que nosotros entendamos esto. Ahora vamos a responder. Como estamos en un tiempo de meditación donde le hacemos preguntas al texto, ahora vamos a preguntar: ¿para qué? ¿Para qué Jesús quiere que sepamos esto? De Juan 9 y todo lo que dice Juan 15, de Juan 15, 9 y de todo lo que dice el capítulo 15. ¿Para qué? Mira el versículo 11. De ahí mismo, Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En la Nueva Versión de las Américas dice: para que vuestro gozo sea perfecto. Para que vuestro gozo sea perfecto. Jesús es la persona que mayor gozo y felicidad ha pisado esta tierra. ¿Y sabes qué propósito tiene al decirnos estas verdades? El Dios del universo quiere que nosotros tengamos el mismo gozo que Él tiene. Cuando nosotros, ojo con esto, esta es la idea de Juan 15, que se concluye en el versículo 11. Cuando nosotros permanecemos en el Señor Jesús, como lo enseña esta sección de Juan 15, cuando estamos a los pies de Jesús, cuando nos deleitamos en su gloria, permanecemos en Él, entonces viene nuestro deseo de glorificarlo guardando sus mandamientos. Lo serviremos y debido a ello disfrutaremos del gozo y felicidad que siempre estuvimos buscando lejos de Él. Te lo repito. Cuando nosotros permanecemos en el Señor Jesús, como lo enseña Juan 15, cuando estamos a sus pies, cuando nos deleitamos en ver su hermosura, en ver lo que Él ha hecho por nosotros, la respuesta de todo creyente es rendirse, vivir para Él, glorificarlo. Vendrá el servicio, vendrá nuestro diario vivir, pensando en todo momento, corandeo, en Él, en Él, en Él. Y debido a ello, y solo en ello, y solo así, disfrutaremos del gozo y la felicidad que siempre estuvimos buscando lejos de Él. Iglesia,
Solo cuando vemos la gloria de Cristo cambia lo que atesoramos y disfrutamos. Ver su amor, ver su hermosura, ver su belleza, expresada con mayor plenitud en la cruz. Es lo que produce un impacto y nos transforma a su semejanza con más y más gloria por la acción del Espíritu Santo, como lo acabamos de leer en 2 Corintios 3:18. Conocerlo por medio de las Escrituras es lo que transforma nuestro corazón, dándonos verdadera paz, verdadero gozo, verdadera alegría y verdadera felicidad. El Evangelio, iglesia. El Evangelio. La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solo su obra y su persona tienen el poder para hacer lo que nadie puede hacer por sí solo. Dejar de desear vivir para uno mismo y ahora solo querer vivir para Él. Solo esto lo logra. Solo Él. Solo su obra. Solo su persona. Por eso, el Dios del universo dice: solo una cosa es necesaria. Y termina diciendo el versículo 42. Leámoslo todo. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. ¿Y cómo termina? La cual no le será quitada. Esta posesión del verdadero cristiano nunca le será quitada. Esta herencia incorruptible nunca le será quitada. Los reyes dejarán un día sus palacios. Los ricos dejarán un día su dinero y sus tierras y sus casas. Solo los mantendrán hasta el día que los entierren. Pero el más pobre de todos los cristianos sobre la tierra tiene un tesoro invaluable que nunca le será quitado. Tendrá a Jesús por toda la eternidad. Concluyamos. Vamos a Juan 12. Vamos a Juan 12. Para que leamos el actuar de la misma María días antes de la muerte del Señor Jesús. Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 3. La misma María de nuestro pasaje, en otra historia, antes de la crucifixión de nuestro Señor, dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Se rindió otra vez a los pies de Jesús
y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y salta por favor al versículo 7 y 8. Entonces Jesús dijo, le recriminaron esto, y él dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. La lección de María de sentarse a los pies de Jesús era ya parte de su carácter, era en ella ya, estaba ya dentro, una convicción, era su vida. En 3 ocasiones la Biblia nos relata cómo escogió postrarse a los pies de Jesús. ¿Cuáles son? El texto que estamos estudiando de Lucas 10, el que acabamos de leer de Juan 12, y ahora mira Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 versículo 32, cuando nuestro Señor fue a resucitar a Lázaro. Mira lo que vuelve a decir la Escritura de la misma María. Juan 11, 32. Juan 11, 32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Se postró. Estar a los pies de Jesús nos llevará poco a poco a tener una mayor intimidad con Él, a postrarnos con todo nuestro ser ante su presencia, a alimentarnos de su palabra y disfrutar más y más de Él hasta el día que Él nos llame a su presencia. Le damos gracias a Dios por la reforma. Le damos muchas gracias a Dios por la fe bíblica. Pero cuando nosotros comparamos la vida de los cristianos reformados en la actualidad con la vida de los reformadores y los puritanos que redactaron nuestra confesión de fe, cuando nosotros lo comparamos, vemos una diferencia gigante en la forma de vivir piadosa y en santidad de nuestros hermanos del pasado, comparándolos con la vida del cristiano actual y en la reforma. ¿Por qué? El mismo Joel Dickey se hizo esta pregunta. Él dice, cuando leo los sermones de nuestros días, de pastores sanos, de predicadores sanos, reformados, y leo sermones de los puritanos, de los reformadores de sus días, yo no veo gran diferencia entre lo que está escrito. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Y él se responde, hemos olvidado pasar tiempo a los pies de Jesús. No vamos a la palabra de Dios y la escudriñamos. No buscamos el rostro de Dios y oramos hasta que hayamos orado verdaderamente. Fin de la cita. Que el estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo sea nuestro deleite diario, hermanos. Solo así el servicio y todo lo que hagamos será para su gloria. Primero la intimidad y el estar a solas con Jesús. Luego vendrá como respuesta ante tanta gracia y amor inmerecido, una vida de servicio y de obediencia que solo buscará darle gloria.
Termino con esto. Si aquí hay una persona que no ha entregado su vida a este glorioso Rey y Salvador, o aún una persona que lleva tiempo en la iglesia, pero su deleite no es el Señor, la invitación de esta noche es a que vayas a la Escritura, a que te deleites en la hermosura de Cristo y su obra. Pídele al Señor que despierte en ti los ojos y los oídos espirituales para ver la hermosura que no has visto hasta este momento. Y que, como dice el Salmo 16:11, encontrarás la senda de la vida. Solo en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre.